Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí en la parroquia con todos ustedes a través de las redes sociales. Hoy día vamos a hablar de la esperanza cristiana en medio al dolor. Quiero empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu, que nos ilumines y nos concedas la gracia de tu amor para que con la guía maternal de nuestra Madre María podamos crecer en la fe y podamos dejarnos iluminar en este tiempo difícil que estamos enfrentando como familia, como iglesia, como humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que sepan, en esta conferencia voy a empezar dando el marco de la realidad en el cual nos encontramos desde la fe, y luego voy a tener tres puntos. El primero es el sentido que le damos a la vida. En segundo lugar, la fe en Cristo como la roca firme. Y en último, como tercer punto, la esperanza como la niñita de nada. Así que comienzo con la introducción. Nos cuesta decir este año Feliz Pascua de Resurrección. Pareciera que aún estamos en Viernes de Pasión. Sin embargo, Dios nos concede el don de la fe en esta octava pascual, en la resurrección de Cristo, por lo cual podemos vivir la esperanza cristiana, que es más que una virtud fruto del esfuerzo personal. Es un don, así como la fe que tenemos gracias al Espíritu Santo. Esperanza porque realmente Cristo está resucitado, es real y nos acompaña en medio a esta tempestad. Se trata de un don sobrenatural, pues si dependiera de nuestras fuerzas solas, humanas, no tendríamos cómo superar el miedo, la incertidumbre, las angustias, las ansiedades que ciernen nuestras vidas y preocupaciones. Solamente con la fuerza de Dios podemos tener una mirada positiva frente a todo lo que estamos viviendo. Una mirada positiva que no es un ingenuismo sobrenatural, ni tampoco una aceptación trágica de la vida. Más bien es un realismo muy aterrizado con la certeza que nos da Cristo resucitado, que la vida supera la muerte, que la alegría y el amor de Cristo supera el dolor y sufrimiento del momento. Dicho esto, de todas maneras les confieso que no deja de ser un reto para mí hablarles cómo vivir la alegría y esperanza escuchando y leyendo noticias cotidianas de tanta muerte y sufrimiento, en muchos casos en nuestras propias casas o en la vida de nuestros mejores amigos. Hablar de alegría y paz en estos días podría sonar como algún tipo de burla de mal gusto. Entonces, ¿podemos vivir la alegría y la felicidad en medio a tanto dolor? Es una pregunta que como cristianos cada uno de nosotros debe hacernos en el corazón. Lo cierto es que celebramos y vivimos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un hito que marcó la historia de la humanidad, que marca nuestra historia, el Hijo de Dios vivo que venció con su amor todo el sufrimiento, hasta el punto de regalarnos la victoria sobre la muerte. Es ahora, en medio a tantas cruces, donde se juega la firmeza y realidad de la fe en nuestras vidas. Si lo que decimos creer es verdad, entonces sí es posible vivir en este contexto actual la alegría de Cristo resucitado, la alegría en medio al dolor,
la alegría que está fundamentada en la única roca firme, que es el Señor. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que tienes que hacer es: ¿Cristo está resucitado en tu corazón? ¿Te dejas iluminar por Cristo? ¿Confías en que Él es real y nos ofrece aquí y ahora, en esta pandemia, las respuestas que necesitamos, que necesitas? Es ahora cuando nuestra fe se pone a prueba. Cuando todo va bien, o más o menos bien, no nos cuesta decir que creemos en Dios, en Jesús, pero es en situaciones límites como esta que nos preguntamos, o les pregunto: ¿cuánto confías en Cristo? ¿Cuánto tienes y tenemos puesta nuestra seguridad en Él, que es la roca firme? Las circunstancias en las que vivimos actualmente han cambiado mucho. No es necesario que explique los tantos cambios en nuestra manera actual de vivir durante toda esta cuarentena. Pero si lo vemos con otros ojos, la vida, me refiero a nuestra existencia como personas, sigue siendo la misma en ese sentido. Por eso, el cambio de las circunstancias, y lo percibo con muchas personas que estoy conversando, nos está llevando, Dios mediante, a todos o a la mayoría, a mirar con ojos renovados nuestra vida, nuestras familias, plantearnos preguntas y reflexiones que no nos hacíamos hace tiempo, volver la mirada a las cosas esenciales de la vida. La experiencia de fragilidad y vulnerabilidad que todos experimentamos nos cuestiona las seguridades en las que estábamos apoyando la vida, los fundamentos que le daban consistencia a nuestra comprensión de la vida. En el primer punto ahora vamos a ver el sentido que le damos a la vida. Los grandes teólogos y filósofos de nuestra historia son aquellos que supieron hacerse las preguntas fundamentales de nuestra vida, del mundo y finalmente de Dios mismo. Personas que supieron hacer la pausa necesaria y buscaron las respuestas a esas preguntas. No es el momento para filosofar, pero estoy seguro que todos estamos haciéndonos en estos días preguntas como: ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Soy feliz de la manera como vivo? ¿Estoy preparado si me toca a mí la muerte? Lo único que quizá sea más importante que la misma vida es qué sentido le estamos dando a la vida. Si hay algo que nos caracteriza como personas humanas, es la libertad y la conciencia que tenemos para decidir qué hacemos con nuestra vida. La circunstancia actual que nos lleva a comprender que la existencia va más allá del consumismo, materialismo, comodidades o la tranquilidad de las seguridades que teníamos en el estatus socioeconómico, los carros, el barrio en que vivimos, así como las bondades que la plata nos podía brindar, nos permite repensar cómo estamos utilizando esa libertad que tenemos, cómo estamos orientando nuestras vidas y si estamos siendo fieles y honestos con la verdad que anida en nuestras conciencias y que muchas veces nos dice que nos estamos yendo por el mal o buen camino. Bueno, ahora es el momento para tomarse en serio nuestras opciones fundamentales de la vida y cómo estamos siendo fieles a lo que nos dice la voz de Dios en nuestra conciencia. Como dice el zorro al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y en el desierto que nos encontramos ahora, nos damos cuenta de que hay realidades que van más allá de lo que ven nuestros ojos. Todos tenemos y sentimos un mundo interior que estos días está como en una ebullición, como el agua que hierve. Sentimos quizás como nunca las experiencias que vivimos en el corazón, en nuestro interior, pues no tenemos tantas distracciones como antes. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo con tantas experiencias, no solo personales, sino familiares,
este tiempo de cuarentena. Lo que todos estamos experimentando en estas varias semanas de cuarentena es una dimensión probablemente la más importante de la vida, los vínculos y las relaciones que tenemos los unos con los otros. La relación con mi esposo, esposa o con mis hijos, las relaciones en familia, son días que nos están permitiendo descubrir que la relación personal entre nosotros es fundamental y lo vimos en la familia. Efectivamente, como personas, la manera como nos relacionamos es lo esencial de nuestra vida. Por eso nos enseña Jesucristo que la vida cristiana se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El amor es la esencia de nuestras vidas. Estos días nos están, por utilizar una figura, ¿no?, para describir la realidad, obligando a crecer Dios mediante en ese amor con nuestra propia familia. El tiempo que siempre hemos reclamado pasarlo con los hijos y dedicarlo a nuestros cónyuges, lo tenemos ahora. Por eso no hay que reclamar, sino más bien aprovechar la cuarentena hasta el último momento y cultivar el amor hacia adentro de nuestra familia. Y por supuesto, permitir que el amor de Dios sea el núcleo y fuente de donde brota el auténtico amor que necesitamos. Siempre me encantó una frase de nuestro querido Papa Santo Juan Pablo II: familia que reza unida, permanece unida. La fuerza de nuestra vida está en el amor. El amor es la única forma auténtica de vivir como personas humanas. Cualquier otra manera que no sea el amor para relacionarnos entre nosotros como matrimonio, como padres e hijos, como amigos, denigra y menosprecia nuestra condición de personas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios y actualmente cristianos, gracias a la participación y comunión que vivimos con la Trinidad, que es mérito del bautismo que todos hemos recibido. Así que ahora es la ocasión privilegiada para crecer y poner los medios para fortalecer esos lazos de amor al interior de nuestra familia. Rezar y conversar sobre el Evangelio del día, limpiar la casa, cocinar juntos, jugar Monopolio, Risk, Catán, cartas, ver fotos antiguas y compartir anécdotas del pasado. A veces los hijos no tienen idea de la vida pasada de los papás o cómo se conocieron y se enamoraron hasta casarse. Conversar y compartir las alegrías, aspiraciones e inquietudes que vivimos en estos momentos de la vida. Es un tiempo especial y privilegiado para mirarnos a los ojos, para hacernos una caricia, para abrazarnos de verdad, para perdonar y pedir perdón, para compartir esos temas o preocupaciones que hace tiempo acongojan mi corazón, pero no hemos tenido el tiempo para conversar. En síntesis, podemos vivir un amor renovado, un amor que brota de nuestro encuentro con Cristo resucitado. Él es el amor que está sobre todo sufrimiento. Sabemos todos lo difícil del momento, pero ese amor de Cristo resucitado lo podemos vivir, sea cual sea nuestras circunstancias. Ese amor de Cristo, si lo compartimos en familia, les aseguro, es el camino hacia la felicidad, pero una felicidad real, encarnada en medio del sufrimiento y cruces del tiempo que vivimos. Amarnos, pero ese amor que viene de Cristo, el amor que nos invita a Cristo, pasa por la cruz, pero es un camino que nos asegura la gloria después de la pasión y sufrimiento en la cruz. Segundo punto, la fe en Cristo como roca firme. Nietzsche fue el gran profeta del superhombre, un filósofo existencialista que hablaba de la autonomía individualista radical, que no necesitamos de ningún tipo de relación con los demás y mucho menos con Dios. Esta idea del individualismo y del egocentrismo ha sido el asesinato de la realidad
más íntima de la vida cristiana que muchos vivimos hoy en día, que es el amor. Vemos como en el mundo que vivimos, muchas veces en nuestras propias vidas y a veces en nuestra propia familia, la autosuficiencia, el creernos dueños de la propia vida o pensar que tenemos todo bajo control y somos capaces de resolver todo en la vida sin la ayuda de otras personas, es algo que es cada vez más el pan de cada día. Esa creencia, acompañada de ese Dios ha muerto que decía, que predicaba este famoso filósofo nihilista, lleva, por ejemplo, a un gran literato que es Dostoyevsky a decir, si Dios no existe, todo está permitido. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto, que vive el superhombre. Pero al presenciar y vivir estos momentos históricos que estarán escritos en los futuros libros de la historia universal y serán motivo de estudio en los colegios y universidades, es natural y comprensible creer, sumidos en la desesperanza, que Dios ha muerto. Uno puede preguntarse hoy, ¿dónde está Dios? ¿Nos ha abandonado Dios? Suena en mi corazón esa afirmación de María, la hermana de Marta y Lázaro, que le decía a Jesús, si hubiese llegado unos días antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero no nos quedemos en ese versículo. Recordemos que el Señor le pregunta por su fe y luego, en un arrebato de cariño y compasión, resucita a Lázaro, mostrándonos que Cristo es el Señor de la vida. Esa es la vida que quiere que vivamos como fruto de la resurrección. Queridos parroquianos, amigos, amigas que nos conocemos tanto, los que nos están escuchando ahora, Cristo está resucitado, vive y ya participamos de esa vida de Cristo. La muerte y el sufrimiento están por doquier. Quizás ya golpeó a la puerta de nuestras casas, pero ya participamos de su gloria eterna. La sangre del Cordero está en los marcos de nuestras puertas y el ángel de la muerte que pasó matando todos los primogénitos egipcios no tiene cómo arrebatarnos nuestra vida. Este virus mortal no puede quitarnos la vida, pero la vida del Espíritu, esta vida aquí en esta tierra es pasajera. No nos olvidemos que si creemos en Dios, sabemos que estamos de paso aquí y nuestra patria es el reino eterno. La vida de la fe, que es la vida real, pues lo que no es de Dios es del enemigo y solo nos lleva a la muerte, se fundamenta en ese amor. Y el amor corrige a la razón. El amor de Dios desbarata los razonamientos del hombre. Por eso no nos dejemos vencer por la desesperanza. Abramos el corazón a ese amor de Cristo. Y como decía Hamlet, hay en el cielo muchas más cosas de las que podemos imaginarnos. Nuestra fe, nuestra relación personal de amor a Jesucristo, que es la esencia de nuestra vida cristiana, debe iluminar y dar sentido a lo que estamos viviendo. Lo que significa, el demonio más quiere es hacernos creer que la resurrección no es real o es simplemente un hecho de hace 2000 años atrás, pero que no significa nada frente a la tragedia que vivimos actualmente. La desesperanza, el sinsentido, el miedo y la angustia son las herramientas del enemigo. No nos dejemos amilanar y tengamos nuestra vida afianzada en el fundamento y la roca firme de nuestra fe. Como San Pablo, digamos que la razón por la cual creemos es que Jesús ha resucitado, ha vencido a la muerte. El futuro es incierto, lo sabemos, pero la certeza de la vida sobre la muerte ya la tenemos ahora y ya hace más de 2000 años. Esa es nuestra fe. Para que nuestra fe sea real y nos brinde la esperanza
que tanto queremos vivir estos días debe brotar de una relación real y personal de cada uno con Jesucristo vivo en estas familias. Ser cristiano no es una religión del deber, una suerte de moralismo o un cumplimiento de deberes. Ser cristianos es una obra artística de amor que canta la hermosura de la vida y brota de un Dios que quiere darle sentido a todo el sufrimiento que vivimos, como el que estamos enfrentando ahora, y lo hace muriendo en la cruz. Así que no creemos en los mandamientos de Dios, sino en el Dios de los mandamientos. Por eso, si no podemos venir a las iglesias presencialmente, y sé que a muchos les acongoja el corazón y es naturalmente más que comprensible, no se angustien, porque venir físicamente a la construcción física de nuestras parroquias tiene sentido en la medida que la sed de ese encuentro con Cristo nos remite a la sed de Cristo por nuestro amor. Y se da ese encuentro entre nosotros y el Señor. Así que esa relación personal también la vivimos en las casas, a través de las redes sociales. Diferente, porque no estamos aquí físicamente, pero hay esa relación de acuerdo a las circunstancias actuales. Todavía estamos en la octava de Pascua, celebramos todavía el domingo de resurrección. Esto nos debe suscitar en el corazón un ardor, como el que vemos en el corazón de la Virgen, que tiene esas llamas de fuego, porque tiene en el corazón ese amor de Cristo que calienta el seno de nuestras familias. Dejemos que la fe que tenemos en nuestro Señor, que es el Dios de la vida, de la alegría, de la felicidad, caliente el invierno que estamos sufriendo, sin poder darnos esos abrazos de cariño y besos que tanto necesitamos para sentir el calor humano, que nutre la necesidad de afecto y cariño que todos experimentamos en el corazón. Tercer punto, la esperanza como la niñita de nada. Decía Charles Péguy, el gran poeta de la esperanza, que la esperanza es la llama temblorosa, una niñita de nada al lado de sus hermanas mayores, la fe y la caridad. Y en estos momentos, efectivamente, necesitamos esa pequeña niñita. Naturalmente, en estos días, ponemos nuestra esperanza en la medicina para que desarrolle los antivirales o la vacuna para sanarnos del virus. Tenemos esperanza en que el sistema hospitalario pueda abrigar a la inmensa cantidad de infectados. Tenemos esperanza en que las personas sepamos respetar la cuarentena y no sigamos propagando el virus más de lo que ya va creciendo. Pero nuestra esperanza más importante debe ser ese don que recibimos de Dios. Y es como un motor de vida que ilumina la oscuridad en la que nos encontramos. Es como el oasis en medio al desierto que vivimos. Y la esperanza cristiana está fundamentada en Cristo resucitado, que ya nos mostró que la muerte y el sufrimiento ya no tienen la última palabra. El pecado no tiene la última palabra. Gracias a Cristo, el fundamento y la base más profunda de nuestras vidas es esa misericordia amorosa del Padre. Por eso el amor de Dios es la fuente que nos trae esperanza en medio de ese dolor. La situación es muy complicada, es más, la situación es trágica. Son millares los muertos. Estamos hablando de millares de personas que mueren todos los días. No sabemos cómo o qué pasará en la economía, en el trabajo y las empresas de muchísimas personas que están sufriendo, que no saben ahora qué hacer.
gran parte de la población no sabe qué pasará con su trabajo o cómo podrá sostener económicamente su familia. Los dueños de empresas, restaurantes, cadenas de cine, centros comerciales, agencias de viaje, etc., se están, como se dice coloquialmente, jalándose los pelos para manejar un futuro que parece negro. La recesión es segura para muchísimos países. Hay que mirar las cosas como son y no podemos pasar un barniz que maquille la realidad. Pero, como buenos cristianos, más allá de las tristezas y miedos que podamos tener, y son sentimientos humanos de gente de carne y hueso, sabemos que ya tenemos la victoria. Cristo ha resucitado y esto no es un decir. Esto no es una suerte de cliché que repetimos y decimos creer cada Pascua de Resurrección o cuando recitamos el credo. Es en momentos como lo que estamos viviendo ahora, así como cualquier otro momento difícil de nuestra vida, y los que ya somos más viejos sabemos que cruces sobran en nuestra historia, que se pone en juego nuestra fe. Precisamente Jesús vino a rescatarnos del pecado, del sufrimiento, de la muerte. Vino para esto, para darle sentido a una vida sin sentido. Vino a darnos una nueva vida. Vino a hacer nuevas todas las cosas. Su resurrección es una nueva creación. Es cierto que todavía sufrimos. Lo experimentamos, y si no todos los días, a cada cierto tiempo. Pero esa alegría de la fe que nos llena el corazón de esperanza, la tenemos en nuestros corazones. Venga a nosotros tu reino. Es lo que rezamos todos los días en el Padre Nuestro. La única oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos un papá, tenemos un papito, Abba Padre, que sabe todo lo que nos está pasando, que sabe lo que tenemos cada uno de nosotros en el corazón. Él sí sabe lo que cada uno de nosotros, de ustedes, lo que tú estás experimentando en tu corazón. Todo. A Él no se le escapa nada. Nada de lo que nos sucede escapa a su amor misericordioso. Y todo lo que sucede, incluso esta pandemia, es para nuestro bien. Es un misterio. Efectivamente, la providencia, que es la acción de Dios en nuestra historia, en la historia de la humanidad, es misteriosa. No digo de ninguna manera, absolutamente, que Dios haya querido lo que está sucediendo. Lo que digo es que incluso esto tampoco escapa al amor que tiene Dios por nosotros. Y Él siempre saca algo bueno de todo lo malo que puede sucedernos. Por eso, si creemos en Dios, confiemos en Él. Confiemos en que Dios no nos abandona. Y tiene algo muy hermoso para nosotros. Si Dios es Dios y Dios es bueno, entonces confiemos en Él. Pidámosle que mantenga encendida la llama temblorosa de la esperanza. Temblorosa porque los vientos son fuertes. Pero esa llama, fruto de nuestra fe, que es un don de Dios, no se apaga. Pues es la llama que nos la da el Espíritu Santo. Si queremos vivir la esperanza en medio de todo este dolor, debemos dejar que el Espíritu se haga presente en nuestras vidas y que inflame nuestro corazón con ese amor de Dios en nuestras casas, en nuestras familias, en mi relación con mi esposo, mi esposa con mis hijos. Y a modo de conclusión, les comparto que nada de esto podemos vivir si no tenemos una vida de oración. Si no rezamos,
si no ponemos los medios necesarios para permitir que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, eso no va a suceder. Es el momento para rezar el rosario en familia, por lo menos un denario, para compartir evangelio los que puedan, para compartir la fe. Este momento de vulnerabilidad, de limitación, de sentir nuestra fragilidad, probablemente nos está abriendo el corazón a Dios. Rezar al despertarse, antes de dormir, bendecir los alimentos y tantas otras manifestaciones de fe que puedan tener cada uno de ustedes. Esa vida en el Espíritu, es decir, la participación de las realidades espirituales de Dios, el amor, la fe, la esperanza, las podemos vivir en tanto pongamos los medios. Me solidarizo con todos ustedes. Desde nuestra comunidad rezamos por todos y siempre los tenemos en nuestras intenciones, especialmente durante las misas. Les deseo lo mejor, que la Virgen nos tenga a todos bajo su manto protector. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.